Buenas. Hace tiempo pregunté en mis stories si pensabais que cuando alguien pasa por un proceso oncológico, por una serie de tratamientos, si es más frecuente tener un estado de ánimo depresivo antes o después de los tratamientos. Mucha gente pensaba que antes, mucha gente pensaba que después, y aquí diré que depende de la persona, depende del momento y depende de un montón de cosas. Pero hoy quiero hablar un poquito del que es más raro, ¿no? Más raro no porque no sea frecuente, de hecho yo diría que es de lo más frecuente, sino porque es lo que más nos choca. Y quiero hablar de la depresión o el estado de ánimo bajo después. Imagina que conoces a una persona a la que diagnostican cáncer y pasa por un montón de tratamientos médicos de una quimio, una radio, una cirugía y un montón de historias, tratamientos muy fuertes en el cuerpo, y cuando todo termina le dicen: ya estás limpia, no tienes cáncer, ya estás bien. Y te encuentras con esa persona y le dices: oye, ¿cómo estás? Que hace mucho que no te veo. Y te dice: pues fatal. Y te quedas un poco, fatal, ¿por qué? ¿No? Si ya ha pasado lo peor, o sea, tenías cáncer y ya no tienes, ¿por qué estás mal? Esto es lo difícil de entender y no se entiende ni a nivel institucional ni a nivel social. Voy a explicar un poquito qué conductas o qué tipo de cosas pueden llevar a un estado de ánimo depresivo, digamos, bajito, en el que la persona pues se siente triste, se siente cansada, se siente mal. Una de las principales cosas que nos podría llevar a este estado de ánimo bajo es que una vez finalizados los tratamientos hospitalarios, la persona, si sigue de baja, si sigue sin trabajar porque puede o porque lo decide o por lo que sea, hay más tiempo libre. Entonces la persona es cuando se da cuenta de lo que ha pasado, porque claro, al principio tenías que ir al hospital a un montón de tratamientos, un montón de historias, y tampoco te da mucho tiempo para pensar, ¿no? Entonces es cuando todo termina, cuando tú dices: hostia, esto ha pasado y me ha pasado a mí. Darse cuenta es una de las cosas que impactan después de los tratamientos. También el hecho de volver a la normalidad. Cuando te dicen: no, puedes volver a tu vida normal, vuelve a la normalidad. Ahí es cuando tú intentas hacer una cosa y te das cuenta de que donde antes hacías 3 tareas, ahora haces una y con dificultad. ¿Por qué? Pues porque aparecen dolores que antes no tenías, aparece fatiga o cansancio que antes tampoco estaba, aparecen dificultades de integración sensorial, de me molesta esta luz, me molesta este ruido, me canso, me fatigo, cosas que antes no estaban. También te das cuenta de que todo esto está apareciendo, ¿no? También cambia el ocio. Igual antes hacía cosas que disfrutaba durante mi tiempo libre que ahora no puedo hacer. Pues igual me iba al monte y ahora pues no puedo porque me fatigo. Y las actividades que antes hacía, ahora pues igual puedo hacerlas, pero me requieren más tiempo y a lo mejor no es posible para mí. Porque igual lo que antes hacía en una orilla que tenía libre, pues ahora igual necesito 2 y esa orilla libre no la puedo aprovechar. Es difícil encontrar nuevas formas de ocio y sobre todo pues teniendo todo esto en cuenta, ¿no? También una cosa que aparece mucho y que es difícil de controlar, que es el cansancio. El cansancio aparece así porque sí, pues hay días buenos y días malos. Y si las pacientes oncológicas sabemos que esto no es predecible. Entonces igual yo me levanto y he previsto hacer una actividad súper maravillosa que me requiere todo el día, pero me levanto hecho una mierda y resulta que no puedo hacerlo. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues a retraernos mucho, ¿no? A decir, bueno, no voy a hacer esto, vaya a ser que me canse y vaya a ser que no sé qué. Anticipamos y empezamos a evitar planes por miedo a cansarte y a no poder incluso evitar ese plan cuando estoy cansada, ¿no? Es decir, llego aquí y ahora estoy cansada y ya me tengo que quedar y no quiero o no puedo. También es importante tener en cuenta y ver que es duro para alguien que ha estado normalmente un año en tratamiento juntarse con personas
de su misma edad, de su grupo social, que han seguido con su vida adelante. Y cuando esto ocurre, tú dices, joder, mi mundo se ha parado y el mundo sigue. Y aquí te das cuenta de dos cosas. Lo primero es que eres totalmente imprescindible. Spoiler, por si no lo sabías ya. Y lo segundo es que te das cuenta pues de que igual has perdido el tiempo, ¿no? Que no es realmente así, pero puedes percibirlo como, joder, he perdido un año entero de mi vida en el que no he avanzado. Mientras todos seguían hacia adelante, yo me he quedado aquí y no he podido hacer otra cosa que no sea sobrevivir, ¿no? Que fíjate tú, que parece una tontería. Entonces, todas estas cosas a nivel psicológico, ¿qué es lo que nos harían? Realmente lo que nos lleva a este estado depresivo básicamente es una evitación. Dejar de hacer cosas. Dejar de hacer cosas por las razones que sean, ¿vale? Pues por miedo, por el coste de respuesta, ¿no? Porque me resulta mucho más difícil hacer todo lo que antes hacía, entonces prefiero no hacerlo. Para mí es más beneficioso no hacerlo que tener que enfrentarme a todo esto de, y si lo hago y me doy cuenta que no podía, o estoy cansada, o no sé qué. Resulta mucho más fácil, entre comillas, a corto plazo, evitar. Decir, no hago y ya está. Y me quedo aquí en mi sofá. También, pues, por todas estas sensaciones, ¿no? El miedo a no poder, el miedo a no poder evitar, el darse cuenta de lo que antes podías y ahora no. También el factor del autocuidado. Cuando una persona es paciente oncológica, resulta que, claro, el autocuidado al final es algo que no puedes dejar de lado. O sea, tienes que hacer deporte, tienes que comer sano, todo esto requiere un tiempo que te quita de otras cosas. Te quita de planes sociales, de actividades que podrías disfrutar. Entonces, en resumen, cuando una persona termina todos los tratamientos hospitalarios y los tratamientos heavies, es normal, es habitual, es frecuente que llegue a un estado de ánimo depresivo. Y este estado de ánimo depresivo o a un estado de ánimo bajito podría venir y vendría por una pérdida de reforzadores. Yo antes hacía cosas que podía disfrutar, que me gustaban, que iban acorde con mis valores y ahora no puedo hacerlas. No puedo, pues porque no es físicamente posible, porque no tengo tiempo o pues porque no se me permite, ¿no? Porque imaginaos, fijaos si esto que digo es importante tener en cuenta, que a nivel institucional una vez terminas todos los tratamientos se te manda a trabajar sin preguntarte si eso es bueno para ti, ¿no? Porque en algunos casos entiendo que habrá personas a las que les siente mejor empezar a trabajar y hacer esa vida habitual, pero habrá otras personas a las que pues les siente, pues como yo estoy diciendo, ¿no? El llegar al trabajo y decir, joder, lo que yo antes hacía en 1 hora, ahora necesito 3. Y nadie tiene en cuenta que tengo estas dificultades porque sobre el papel estoy bien, estoy curada y estoy bien. Y nada, quería hacer este vídeo porque me parece súper importante que se entienda que no estamos mal cuando tenemos que estar mal. Estamos mal cuando nos nace, ¿no? Cuando nos sale, cuando el contexto nos manda a hacer cosas para los que no estamos preparadas o cuando no podemos hacer cosas que antes hacíamos. Si conoces a personas, a pacientes oncológicas o personas que están pasando por cualquier tratamiento médico largo y después de todo te dicen que se encuentran peor que antes, intenta hacer este ejercicio de decir, es normal, ¿no? Intenta normalizar que la persona se pueda sentir mal peor y no intentes sacar a la persona de ese estado de no pasa nada, todo bien, todo guay, que eso ya llegará. Y la persona llegará a esto, pero primero necesita un espacio de duelo, porque esto no es más que un duelo. Me paro, veo que ha pasado todo esto y ya seguiré adelante. ¿Qué se puede hacer con personas así o cuando tienes este estado de ánimo bajito? Pues siempre lo que digo, ser paciente, ir poco a poco, no forzar los procesos.
no intentar salir de este estado de ánimo a la fuerza, porque fijaos que estoy intentando durante el vídeo todo el rato decir que este estado de ánimo en ese momento tiene sentido, ¿vale? Otra cosa sería si después de meses o incluso de años sigo sintiéndome así de mal. Entonces, pues ya sería algo que pues tendríamos que tratar. Pero normalizar que después de un proceso oncológico una persona puede estar mal. Y de hecho es normal que esté mal. Y bueno, hasta aquí mi chapa de hoy. Ya llevo unos 10 minutillos. Espero que te haya gustado y que te sirva para acercarte más a esta realidad a través de mi experiencia como paciente y que no sea la tuya. Un abrazo.